Un virus que congela a las personas como estatuas. Una criatura aterradora está matando a decenas en el campo francés y llega una señal espacial que no debería existir. Hoy, en el show de infografías, exploraremos algunos de los misterios más locos y sin resolver de la historia. Número 15. El 29 de septiembre de 1982, Mary Kellerman, de 12 años, estaba enferma en su cama en un suburbio de Chicago. Sus padres le dieron una cápsula de Tylenol de fuerza extra, y solo unas horas después Mary estaba muerta. Ese día, Adam Janus, de 27 años en Arlington Heights, tuvo un aparente ataque al corazón y murió. El impacto en su familia era evidente. Su hermano y su cuñada, con dolor de cabeza por el estrés, tomaron un par de Tylenol del armario. En unos días, ambos también morirían. Janus había tomado las mismas pastillas de Tylenol antes de fallecer. Antes de que terminara la semana, 3 jóvenes más del área de Chicago morirían. Causa: envenenamiento por cianuro en Tylenol. Las autoridades estaban desconcertadas. Además de los 3 que tomaron las pastillas del mismo frasco, ninguna de las víctimas se conocía entre sí. No había motivo y, peor aún, ningún sospechoso. Johnson y su subsidiaria que fabricaba Tylenol, productos de consumo McNeil, estaban en picada. Fue tanto un desastre humano como de relaciones públicas. La empresa retiró más de 31 millones de frascos de Tylenol, se encontraron más frascos de Tylenol contaminados en los estantes de las tiendas y se retiraron de inmediato. Un hombre, James Lewis, chantajeó a Johnson por $1 millón. Para detener los envenenamientos, las autoridades investigaron y se dieron cuenta de que él no podía haber sido el envenenador. Aún así, lo metieron a la cárcel por todo el asunto de la extorsión. Otro hombre, un trabajador portuario llamado Roger Arnold, también fue investigado. El dueño de un bar lo denunció cuando Arnold alardeó de tener cianuro de potasio y actuó extraño tras su divorcio. Su exesposa fue atendida en un hospital frente a una de las farmacias que vendía Tylenol contaminado con cianuro. Molesto por ser delatado, Arnold mató a un hombre creyendo que era el dueño del bar y pasó 15 años en prisión tras su muerte. Se analizó su ácido desoxirribonucleico y se comparó con el ácido desoxirribonucleico encontrado en los frascos de Tylenol, pero no coincidió. Tylenol redujo su participación en el mercado de analgésicos de venta libre del 35% al 8% en semanas. En 1983, el Congreso aprobó la Ley Tylenol, que hizo delito federal manipular productos de consumo. Tylenol y otras empresas empezaron a vender productos con empaques a prueba de manipulaciones. Todo por un asesino desconocido. Hasta hoy no hay sospechosos creíbles. Solo podemos decir que probablemente el asesino era humano, a diferencia del caso 14. Francia rural tenía un problema en la década de 1760. Bueno, muchos problemas, como la pobreza generalizada y el hambre, que más tarde llevarían al uso generalizado de la guillotina. Pero la región de Givaudan tenía un problema muy específico. Un depredador suelto aterrorizaba a los habitantes con su misteriosa presencia. Muchas personas lo vieron, pero nadie tenía idea de qué era, así que la llamaron la bestia. Relatos contemporáneos la describen marrón rojizo, con una franja oscura en la espalda y del tamaño de un burro. Mandíbula abierta, 6 garras, orejas puntiagudas y cola flexible y peluda. Los lugareños entraron en pánico por temor a un lobo cercano. Algunos informes decían que la bestia decapitó a una víctima y bebió su sangre. Prefería a mujeres y niños, sobre todo niñas pequeñas, aunque los relatos sobre beber sangre estaban exagerados. El tamaño de la criatura era mucho mayor que el de un lobo común. Su grito no sonaba como el de un lobo. Entre 1764 y 1965, la bestia mató de 100 a 300 personas. Los lobos solo atacan personas si están acorralados. Un chihuahua es más propenso a atacar a un humano que un lobo. Un lobo matar tantos humanos como para rivalizar con un asesino serial parece poco probable. El problema se volvió tan grande que el rey Luis XV ofreció una recompensa igual al salario de un año al cazador que matara a la bestia. Miles de cazadores llegaron a Gévaudan. Solo un grupo de gastones cantando «Hay que matar a la bestia». En septiembre de 1765, el cazador François Antonet y su grupo mataron a un enorme lobo. Los ataques siguieron y los cazadores mataban cualquier animal que consideraban una bestia en la zona. Tras la última muerte en junio de 1767, cesaron los ataques. Hasta hoy, nadie sabe qué era la bestia de Givaudan, un depredador mutado o un animal exótico que los franceses no conocían, o tal vez algo que desde hace mucho tiempo se ha extinguido. Al igual que el número 13, la isla de Pascua, o Rapa Nui, esconde muchos misterios, como esas enormes cabezas de piedra, pero
¿Sabías que hay otro misterio sin resolver en sus costas? La escritura rongo es una de las pocas escrituras antiguas que nunca se ha descifrado. Y aunque eso la hace especial, nuevas pruebas indican que es un sistema de escritura inventado de forma independiente. Aunque no parezca impresionante, en realidad es poco común tener tantos sistemas de escritura en el mundo. Historiadores creen que la escritura se inventó de forma independiente 3 o 4 veces. En el Cercano Oriente, China y Mesoamérica. Algunos separan el Cercano Oriente en Egipto y Mesopotamia. El hecho sigue siendo que es un fenómeno raro. Cuando los europeos hallaron por primera vez la escritura rongo en tabletas de madera en Rapa Nui, no supieron qué pensar. Los símbolos parecían una forma de jeroglíficos. Hoy en día, solo han sobrevivido alrededor de 2 docenas de artefactos con esa escritura. Los investigadores analizaron 4 muestras con pruebas de radiocarbono y obtuvieron una fecha. 3 son de los siglos XVIII o XIX, pero el último data entre 1493 y 1509. Los europeos llegaron a Rapa Nui hasta 1722. Esto prácticamente confirma que el sistema rongo es un sistema de escritura independiente. ¿Podría ser que la madera fuera mucho más antigua que la escritura? Posiblemente. Es poco probable que la sociedad haya conservado la madera a la deriva por más de 2 siglos, solo para escribir en ella después. Los expertos tampoco saben qué tipo de escritura es el guión. El historiador Alejandro Lee afirma que no pueden determinar si es protoescritura o un sistema de escritura completo. ¿Los glifos y pictogramas están hechos para leerse como paneles de cómic o son pistas mnemotécnicas que activan distintos recuerdos? Puede que nunca lo sepamos, ya que tras el contacto europeo, la población de Rapa Nui cayó a solo 111 personas en 1877. Como solo los miembros más prestigiosos y educados podían leer el guión, ese conocimiento se perdió. Si nadie descifra el código, este misterio seguirá sin resolverse, igual que nuestro siguiente misterio histórico, el número 12 en el año 43 después de Cristo. La invasión romana a gran escala de Britania estaba en marcha, y entre ellos, la 9ª Legión de Roma llegó a Britania. Los romanos, mejor equipados y avanzados, iban a invadir la isla, pero algo extraño le pasaría a la 9ª Legión. 65 años después, desaparecerían. Las legiones romanas no eran asuntos menores. La 9ª Legión contaba con casi 6.000 hombres. La última referencia a ellos es de 108 después de Cristo, en una inscripción que los acredita con la reconstrucción de una fortaleza. Pero a mediados del siglo II, Roma hizo un registro de todas las legiones y la 9ª no apareció. Algunos historiadores piensan que fue llevada a Asia Occidental, cerca del Imperio Persa, y luego destruida en una batalla, excepto por el hecho de que no hay ninguna evidencia que respalde esta explicación. Una explicación alternativa. No solo la 9ª fue aniquilada en una revuelta británica, sino que también se convirtió en la razón por la que el famoso muro de Adriano fue construido de manera permanente. Boudica encabezó a los celtas en una sangrienta rebelión contra los romanos. Sus ejércitos mataron de 70.000 a 80.000 británicos. Muchos pensaban que la 9ª, al ser una de las legiones más al norte de Roma, enfrentó el ataque, aunque no hay ninguna mención específica al respecto. El levantamiento de Boudica fue en 60 después de Cristo, y la 9ª Legión aparece en registros más de 50 años después. Si hubiera sido destruida, sería una razón clave para que Adriano construyera su muro. Se dio cuenta de que la única forma de mantener a las tribus del norte alejadas de los revolucionarios en tierras romanas era construir una barrera física. Actualmente el muro está cerca, pero no en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Contribuyó al desarrollo muy diferente de las culturas que se encontraban a cada lado de él. El destino de la 9ª Legión sigue siendo un misterio. Ni sabemos qué pasa con los ejércitos modernos la mitad del tiempo. Número 11 en la década de los 70, una estación de radio de onda corta rusa comenzó a transmitir. Más tarde se le llamó UBB 76 tras usar ese indicativo en los 90. En tiempos antiguos, la radio de onda corta era especialmente útil para soldados y espías, ya que las ondas podían viajar grandes distancias. Actualmente, las organizaciones se comunican de forma más segura siempre que nadie entre accidentalmente al chat grupal. Tras la Guerra Fría, la mayoría de las estaciones de onda corta quedaron obsoletas, pero UBB 76 siguió operando. Se podía escuchar desde Londres hasta Sydney, excepto que la mayoría del tiempo nadie decía nada, solo era un tono zumbante, molesto e interminable. Un aficionado a la radio de onda corta afirmó que así se reservaba la frecuencia para la estación. A veces, surgía una voz o un tono al aire. La voz leía mensajes usando el alfabeto fonético ruso, pero las transmisiones nunca fueron descifradas. El mundo se volvió fascinado y un poco asustado. Las teorías sobre la estación incluyen que es meteorológica, realiza pruebas atmosféricas, es un centro militar,
sirve para contactar extraterrestres o está vinculada a un dispositivo del fin del mundo. Odiamos decirte cuál se considera la más probable, excepto que lo haremos en un momento. Una revista militar finalmente admitió que es parte de un programa para mantener la comunicación entre los activos militares rusos. La explicación fue vaga y la mayoría la descartó. La señal se rastreó hasta un puesto militar a 80 kilómetros de Moscú. En 2011, exploradores urbanos lo hallaron abandonado. También hallaron suficiente equipo de radio y libros de registro para indicar que ahí fue sede de UBB 76 desde el 11 de diciembre de 2024. Además, ha ocurrido algo más extraño. La estación logró un récord al enviar 24 transmisiones en un día. También comenzó transmisiones justo después de las llamadas entre el presidente Trump y Vladimir Putin. El mensaje es solo letras y números, así que nadie sabe realmente qué pasa. En el mejor caso, lo usan para molestarnos. En el peor, está ligado a la amenaza de la mano muerta. Mano muerta es la idea de que si Rusia es gravemente atacada, destruiría al mundo junto con ella. Se volvió posible tras el programa Perímetro de Rusia en los años 80, un tipo de dispositivo del fin del mundo muy real que se activaría si Rusia fuera atacada, provocando la aniquilación del resto del mundo. Tal vez eso era lo que nuestras próximas víctimas misteriosas intentaban evitar. Número 10. En agosto de 1966, en Niterói, Río de Janeiro, hallaron muertos a 2 hombres en una colina. Eran Manuel Perirrada Cruz y Miguel José Viana, de 32 y 34 años respectivamente, y el contexto de sus muertes fue noticia de primera plana. Los hombres usaban máscaras caseras de plomo para protegerse los ojos. Además portaban una libreta con números de partes electrónicas y una nota, ya que eran reparadores de electrónicos. Lo primero tenía sentido, pero la nota era extraña y traducida decía 4:30 p.m., llegar al lugar a las 6:30 p.m., tomar cápsulas para proteger metales y esperar señal de la máscara. Es comprensible la confusión de los policías y del público tras revelarse todo esto. No ayudó que nunca se encontrara una causa definitiva de muerte. ¿Pudieron las cápsulas haberlos matado? Tal vez, pero no se halló ninguna y no hubo pruebas toxicológicas porque los cuerpos estaban muy descompuestos. El forense, según informes, tenía exceso de trabajo y almacenó los cuerpos demasiado tiempo, aunque no había signos de violencia. Además, los hombres eran de Campos dos Cotecajes, ubicado a 125 millas al noreste del lugar donde los hallaron. Literalmente no había nada que explicara por qué los hombres estaban ahí, qué intentaban hacer y por qué murieron, haciéndolo más raro. Aún así, 4 años antes, otro técnico en electrónica murió en una colina diferente con una máscara de plomo casera similar. Era un culto extraño de pastillas venenosas y máscaras de plomo que atraía a técnicos en electrónica. Manuel y Miguel vivieron otro incidente raro 2 meses antes de que los hallaran muertos. Construyeron un dispositivo en el jardín de Manuel que explotó, atrayendo la atención de las noticias locales y autoridades. Mientras hacían explotar su patio trasero, había un tercer hombre, Elcio Gómez, quien contó una historia interesante a la policía. Todos los hombres pertenecían a un grupo llamado Espiritistas Científicos, cuya misión era contactar Marte y comunicarse con espíritus. El artefacto que explotó fue un intento fallido de acercarse a su objetivo. Un cuaderno en su casa hablaba sobre la intensa luminosidad que los espíritus causarían en algo. ¿Alguien podría usar protectores de plomo para los ojos para evitar eso? Un profesor local de yoga confirmó este relato a un periódico. Los miembros del grupo a menudo tomaban psicodélicos para ayudar en su búsqueda. ¿Los hombres tuvieron una sobredosis de psicodélicos? ¿Tomaron otra droga completamente diferente? ¿O finalmente tuvieron éxito en su búsqueda solo para hallar algo tan extraño que no puede describirse? Dejemos este asesinato y caos para irnos a una escapada agradable, tal vez un relajante viaje por carretera. Número 9. ¿Qué misterio hay en un viaje por carretera, además de los ingredientes de los hot dogs de la gasolinera donde paras a comer? Pregúntale a la familia Trump, que huía en auto por miedo a que los mataran y les robaran su dinero. Excepto que esas personas no existían. ¿Cómo logró una familia convencerse de que sí existían? Los miembros de la familia Trump eran los padres Mark y Jacoba y sus hijos adultos Rihanna, de 29 años, Mitchell, de 25, y Ella, de 22. Vivían en una granja de grosellas rojas y operaban un negocio de movimiento de tierras cerca de Melbourne. Un día desaparecieron. Su casa era un desastre. Todos dejaron sus teléfonos, tarjetas y pasaportes, bueno, casi todos. Mitchell, como buen hijo del medio, desconocía lo que ocurría con el resto de su familia. Él tenía su celular, solo que estaba a 18 millas de casa. Sus padres descubrieron la traición y arrojaron su teléfono por la ventana al detener el auto en Bathurst, a casi 500 millas. Mitchell se fue, harto.
La familia siguió hacia el este a las cuevas de Janolan. Cuando Rihanna y Ella se fueron, reportaron a sus padres como desaparecidos y Ella volvió a casa. Pero Rihanna seguía huyendo y se escondió en un vehículo utilitario, asustando al conductor. Cuando finalmente la vio ahí, estaba catatónica, incapaz de recordar quién era. En la semana siguiente, Ella y Mitchell suplicaron al público por ayuda. Jacoba fue encontrada y registrada en una clínica de salud mental. Mark también fue encontrado y les mostró el dedo medio a los reporteros y al público. La familia se disculpó por asustar a todos y provocar una búsqueda nacional. ¿Qué les pasó? Algunos culpan a los químicos de la granja, pero no hallaron pruebas de que causaran esa paranoia. Tampoco había evidencia de que alguien los estuviera persiguiendo. La explicación más probable: Folia 2 es una rara condición donde personas cercanas, como parejas o familias, comparten los mismos delirios o paranoias. Con uno alimentándose del otro, no es ni de lejos el único misterio mental extraño en nuestra lista. Número 8. Quizá hayas oído de casos donde las personas pueden recordar cada día de sus vidas. No hablamos solo de grandes eventos, sino de recordar qué desayunaron el 2 de julio de 2007 y exactamente cuándo y dónde conocieron a todos sus amigos actuales. Mientras tanto, la única razón por la que no hemos eliminado nuestras cuentas de Facebook es para poder recordar el cumpleaños de alguno de nuestros amigos. No es una leyenda urbana. Estas historias son de personas reales, con hipertimesia, también llamada memoria autobiográfica superior o memoria autobiográfica superior altamente superior. Solo se han confirmado unas pocas docenas de casos en todo el mundo. La condición es muy rara y los científicos aún desconocen cómo funciona o por qué ocurre. Los investigadores han estudiado mucho a personas con memoria autobiográfica superior altamente superior. Descubrieron que quienes tienen memoria autobiográfica superior altamente superior presentan lóbulos temporales y núcleos caudados más grandes, especialmente la amígdala derecha. Esta zona cerebral almacena recuerdos autobiográficos y procesa emociones. Tiene sentido, ya que la hipertimesia solo funciona con recuerdos y experiencias personales. Quienes tienen esta condición no obtienen mejores resultados en pruebas de memoria que el promedio, así que no conviene copiarles en exámenes. Pero, ¿qué causa estas diferencias en el cerebro? O si ellas mismas causan la condición. ¿Y por qué? ¿Aún no hay gen identificado para esto? Ni los científicos ni los arqueólogos lo saben. Número 7. Los romanos dejaron grandes estructuras, presas, caminos, coliseos y pequeños recordatorios de su antigua civilización, como el dodecaedro romano. Sin embargo, el dodecaedro es diferente a la mayoría de los otros hallazgos romanos, porque hasta el día de hoy no tenemos idea de para qué sirve. En 1739 se halló el primer objeto así en las Midlands inglesas y parecía extraño. Era hueco, de bronce y tenía 12 lados. En cada esquina del dodecaedro había una esfera pequeña y cada cara tenía un agujero de distinto diámetro. Desde entonces se han hallado más de 120 dodecaedros, la mayoría en el noroeste de Europa, todos de los siglos 2 a 4 DC. Varían de 16 a 39 pulgadas de alto y de 1 a 20 onzas de peso. ¿Pero para qué servían? Nadie lo sabe. Hay docenas y docenas de teorías. Dados extraños, carretes para tejer, dispositivos de medición, candelabros, decoraciones. Tal vez solo algo para acompañar los viejos letreros romanos de vive, ríe, ama o sus tabletas de hora del vino. El arqueólogo Miguel Guggenberg, quien los ha estudiado extensamente, cree que eran mayormente simbólicos, una representación de las filosofías de Platón y Pitágoras. Curiosamente, no se ha hallado ninguno en Italia. Varios arqueólogos creen que son productos galo-romanos, posiblemente derivados de objetos tradicionales de tribus celtas y adaptados por los romanos, al igual que sus dioses. Pero por ahora siguen siendo un misterio, al igual que artefactos más recientes, como el número 6. En el verano de 1983 en Filadelfia, apareció una extraña loseta en el asfalto. No era común. Una con una inscripción. Idea de Toynbee en la película 2001 Resucitar a los muertos en el planeta Júpiter. Además de parecer idea de alguien en su primer viaje de ácido, era un completo disparate. Pero quienquiera que haya colocado la baldosa completamente sin ser visto, no colocó solo esa. Docenas de baldosas aparecieron en ciudades de Estados Unidos hasta 2011. Tras una breve pausa de años, reaparecieron más baldosas, hallándose algunas hasta en Sudamérica. Muchas repetían el mismo mensaje. Otras tenían mensajes menos peculiares y divertidos, como asesinato. A cada periodista se lo ruego. Pero nadie pudo descifrar cuál era el propósito de todo esto hasta que alguien captó lo que podría significar. El filósofo Arnold Joa Toynbee creía que la vida después de la muerte era una creación humana.
2001, Odisea del espacio, además de ser un clásico del cine y una película de Kubrick, probablemente también viola la Convención de Ginebra. Tortura psicológica para el elenco, enfocada en un hombre renacido con una misión a Júpiter. Esta detallada explicación llevó a que James Morasco, trabajador social de Filadelfia, fuera el principal sospechoso de crear las losas Toynbee. Fundó la Asociación de Minorías, un grupo que buscaba colonizar Júpiter, resucitando muertos allí. Por eso las autoridades relacionaron las losas. Él difundió sus ideas en programas de entrevistas y periódicos. No es sorprendente que la mayoría de ellos colgara riéndose. Esto pudo haber sido el motivo detrás de esos mensajes posteriores más oscuros sobre matar periodistas. Así que Marasco parece un sospechoso sólido, excepto que solo en el área de Filadelfia. James Marasco murió en 2003 Shine the Scene y las baldosas seguían apareciendo. ¿Las nuevas son obra de un imitador? ¿Era un alias o Marasco era el sospechoso equivocado? Nadie lo sabe. Si prefieres algo más valioso que baldosas, revisa el número 5. ¿Sabes qué? Hoy en día ya no tenemos suficientes búsquedas de tesoros a la antigua. Si quieres probar suerte, solo descifra. El rollo de cobre, incluso entre los rollos del Mar Muerto de miles de años, es bastante inusual. La mayoría de los rollos estaban en manos de comerciantes de antigüedades y beduinos. El rollo de cobre fue encontrado en la cueva 3 de Kerbet Qumran, a orillas del Mar Muerto, completamente intacto. Se llama el rollo de cobre porque fue escrito en láminas de cobre. Estaba tan frágil y oxidado al encontrarlo que a los arqueólogos les llevó 5 años descubrir cómo abrirlo sin dañarlo, y finalmente lo lograron. Estas fueron las primeras palabras del rollo en la fortaleza, que está en el valle de Angkor, a 40 codos bajo los escalones que entran por el este. Y ahí contenían 16 talentos de peso. El rollo continuó describiendo un verdadero cargamento de tesoros, aunque los arqueólogos no pueden estar seguros de cuál es su valor exacto. En 1960 se estimó que valía 1 millón equivalente a 109 millones actuales. Antes de que empieces a empacar para ir a buscarlo, debes saber que no serías el primero, y hasta ahora nadie lo ha encontrado. ¿Por qué? Primero, está en hebreo antiguo, idioma que conocemos bien, sobre todo en términos religiosos. Parte del vocabulario del rollo de cobre no aparece en ningún otro documento traducido. Muchos de los lugares que menciona también son vagos o ya no existen, o sus nombres se han perdido completamente con el tiempo. Algunos afirman que el tesoro no existe, ya que no se sabe de dónde provino originalmente. Algunos creen que es el tesoro dejado tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pues el pergamino fue creado entre los siglos II y IV después de Cristo, lo que coincide en tiempo. Si quieres vivir tu fantasía de Indiana Jones, puedes intentarlo, pero las posibilidades son pocas. Quizás sea mejor explorar un sitio antiguo más conocido y conservado para descubrir otro misterio. Número 4. La arqueología egipcia guarda muchos secretos. El lugar de descanso final de Cleopatra, el idioma de esa antigua cultura y por qué estaban tan obsesionados con el delineador de ojos. En 2016 investigadores hallaron una cámara secreta oculta en la Gran Pirámide de Giza. En 2017 se halló un vacío aún mayor sobre la Gran Galería. ¿Qué sucedía? En 2015, la Asociación Internacional Escaneo de Pirámides realizó escaneos no invasivos en pirámides egipcias, similares a una resonancia magnética. Para maravillas del mundo, obtuvieron más de lo que esperaban. El primer hallazgo fue un corredor de 30 pies de largo por 7 de ancho. El segundo gran vacío medía más de 98 pies de largo y varios metros de alto. ¿Qué podría ser cualquiera de ellos? ¿Y por qué no puede alguien simplemente entrar y revisar? Bueno, ambos espacios tienen algo extraño. Es decir, no tienen entrada, y romper algo para entrar podría comprometer la integridad estructural de la pirámide. Nadie quiere ser el tipo que hizo que la Gran Pirámide de Giza se derrumbara. Algunos arqueólogos creen que los espacios podrían revelar la tumba del rey Jufu. Otros, como Mohamed Ismail, vocero del Ministerio de Antigüedades de Egipto, discrepan totalmente. Como él dijo, si existiera otra cámara funeraria, habría una entrada. Los investigadores finalmente colocaron un pequeño endoscopio dentro del corredor más pequeño para intentar obtener algo de información, y no encontraron nada. Bueno, nada de importancia. El video mostró un corredor vacío con techo abovedado, pero una cámara en cuerda sofisticada no logró ver todo de cerca. Algunas personas creen que los corredores vacíos solo servían para redistribuir el peso y fortalecer la entrada de la pirámide. Nadie lo sabe y por ahora explorar esas áreas está descartado. Así que puede que nunca lo descubramos, al igual que no sabemos la razón del número 3.
5 hombres manejaron alrededor de 50 millas desde su ciudad natal en una fría noche de febrero para ver un partido de baloncesto en Chico, California. En el camino de regreso, desaparecieron. ¿Qué les pasó a los 5 del condado de Yuba? Los 5 hombres, amigos, jugaban boliche y baloncesto juntos. 4 tenían discapacidades de aprendizaje o desarrollo, pero eran bastante independientes. Uno de ellos, Gary Matías, no tenía ninguna de esas discapacidades, sin embargo, estaba siendo tratado por esquizofrenia paranoide. Regresando de Chico en el auto de Jack Madruga, pararon en una tienda de conveniencia por bocadillos para el camino. Su equipo ganó y una cajera recuerda que estaban de buen humor. Luego, por alguna razón desconocida, en vez de ir directo a casa, dieron una vuelta. Una que los llevó cada vez más arriba por una montaña, en una dirección completamente diferente a la de su casa. A pesar de tener la guantera llena de mapas, su auto fue hallado al día siguiente en un banco de nieve junto a un camino de tierra, pero no se reportó sino hasta el 4 de junio, meses después, hallaron el cuerpo en descomposición de Ted Wire en un remolque del servicio forestal. Sus pies tenían congelación, le faltaban los zapatos, pero había sobrevivido durante semanas. Desapareció bien afeitado, pero fue encontrado con una barba completa. Pero no había tocado ni la mitad de la comida disponible en el remolque, ni había usado el gas ni hecho una fogata. 2 días después hallaron el cuerpo de Jack Madruga y los huesos de Bill Sterling a más de 11 millas del auto. Jackie Hewitt fue hallado al día siguiente. La policía no buscó ahí porque nadie pensó que llegarían tan lejos. En las condiciones heladas y nevadas de febrero, algunos señalan a Gary Matías. Nunca hallaron su cuerpo y antes, en episodios de esquizofrenia, se volvía violento. Pero Matías había estado tomando su medicación durante 2 años. Estaba bien. Otros señalan que los carroñeros habían llegado a todos los cuerpos. Matías. Nunca haber sido encontrado no significa que siga vivo. Probablemente sus huesos fueron dispersados por depredadores en la naturaleza salvaje. El único posible testigo, un hombre cuyo auto se atascó cerca, Joseph Jones. Vi linternas, luces de autos y gente caminando. Su relato no es tan confiable porque estaba en el asiento trasero sufriendo un ataque al corazón. Más extraño aún. Aún así, nadie sabe por qué dejaron el auto y se alejaron tanto. El auto aún funcionaba, tenía gasolina, pero estaba atascado en la nieve, claro, pero 5 hombres fuertes lo habrían resuelto. E incluso si no podían liberarlo, ¿por qué dejar la calidez y el refugio de un auto en medio de la noche para caminar kilómetros en la naturaleza congelada? Sin respuestas, el caso de los 5 de Yuba County sigue siendo un misterio sin resolver. Este caso afectó a más de 5 personas. Número 2. Ocurrió algo extraño. En los años 20, una enfermedad desconocida se propagaba por el mundo. No era la gripe española, aunque también sucedía. Esto era encefalitis letárgica. Atacaba los cerebros de las víctimas dejándolas sin habla y sin movimiento. Por eso a los infectados se les llamó las estatuas vivientes. Atacaba a personas de cualquier raza, género o edad. Aunque la mayoría tenía entre 10 y 30 años, más de 1 millón murieron y millones quedaron paralizados, atrapados en sus cuerpos e incapaces de comunicar lo que les pasaba. Fueron institucionalizados sin plazo definido, sin causa ni cura conocidas. Tan misteriosamente como surgió entre 1915 y 1916, la enfermedad desapareció en la década de 1930. Eso fue hasta 1993, cuando Becky Howells, de 23 años, llegó al consultorio de su médico temblando, alucinando, con fiebre alta y movimientos de garra en las manos, sin control de su cuerpo. Tras descartar casi todo, los médicos concluyeron que, tras más de 60 años, la encefalitis letárgica había regresado. Aparecieron muchos más casos. El doctor Andrés Church, un experto en la enfermedad histórica, estaba más decidido que nunca a descubrir la causa. Detectó un patrón en presentaciones nuevas y antiguas de la enfermedad. Todos experimentaron dolor de garganta. Ahora, para ser justos, eso parece la mayoría de las enfermedades. Pero al doctor Church se le ocurrió una idea. Examinó cuerpos de fallecidos en la década de 1920 y de pacientes actuales. Todos tenían una forma rara de estreptococo en la garganta, diplococo. El Dr. Church concluyó que, por alguna razón, algunos pacientes tenían una reacción inmune muy fuerte a esa bacteria estreptococo. Una reacción que atacaba al cuerpo y cerebro, volviendo la encefalitis letárgica una grave autoinmunidad. ¿Por fin teníamos una respuesta clara sobre la causa de esta misteriosa plaga? Muchos científicos no lo creen. Si es una reacción autoinmune, ¿por qué la gente dejó de tenerla? Durante 6 décadas, la bacteria siguió infectando personas. ¿Qué causó los brotes y por qué acabaron? Nuestro siguiente misterio nos aleja por completo de las preocupaciones terrenales. Número 1. En una galaxia muy, muy lejana. Ahí se encuentra un objeto llamado ASCAPJ
1832-0911, digamos simplemente ASCAP, para abreviar. Astrónomos en Australia lo detectaron por primera vez en diciembre de 2023 y hasta el día de hoy no tienen idea de qué es. Solo saben que este objeto misterioso emite señales extrañas. ASCAP emite ondas de radio y rayos X durante 2 minutos cada 44 minutos, luego se detiene y repite el ciclo. Al preguntarles por teorías, los científicos aún no están seguros. El astrónomo Andy Wang de Perth afirma: este objeto es único. Una teoría sugiere que podría ser un magnetar, el núcleo de una estrella muerta con campos magnéticos muy fuertes. También podría ser un par de estrellas en un sistema binario, donde una es una enana blanca, una estrella al final de su evolución, muy magnetizada. Pero Wang reconoce que ninguna teoría explica del todo el comportamiento de ASCAP. Por eso los investigadores creen que resolver el misterio de ASCAP podría transformar nuestra comprensión de la física. Aún más extraño, ASCAP no está solo. Este evento, similar a un faro cósmico, se llama transitorio de largo periodo o transitorio de largo periodo, y desde 2022 es uno de los 10 que los astrónomos han descubierto y catalogado. Claramente, los transitorios de largo periodo son extremadamente raros, extremadamente nuevos para la humanidad y extremadamente misteriosos. En marzo de 2025, astrónomos lograron un gran avance al observar claramente uno de sus transitorios de largo periodo, el ILT-JOSA-110 más 5521. Deben simplificar estos nombres. Determinaron que era un sistema binario. Una enana blanca o estrella muerta hacía que la enana roja girara tan rápido que sus campos magnéticos chocaban. Una vez cada 2 horas, la enana blanca ni siquiera es visible. Los científicos suponen que existe porque algo muy tenue y muy poderoso está haciendo que la enana roja se comporte como lo hace. Misterio resuelto, excepto que tal vez no, porque eso no explica los pulsos de rayos X de ASCAP, que son muy extraños y no parecen indicar un sistema binario. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez los alienígenas nos lo digan algún día. ¿Crees que esos misterios eran extraños? Aún no has visto nada. Descubre los misterios sin resolver más extraños y los casos que inquietan a los expertos o haz clic en este video.